Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y también agradezco a toda la organización y la gestión, a Tatiana por su cercanía y su buen hacer. Bueno, como ella me ha presentado, yo soy María Rodríguez Bailón, soy terapeuta ocupacional y ahora mismo estoy dando clase e investigando en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y junto con otros compañeros y compañeras voy a presentar parte de los trabajos que estamos realizando en torno a este título, ¿no? De la conciencia a la acción, impulsando la participación en actividades significativas en la terapia ocupacional, centrándonos, como bien ha dicho Tatiana, en personas mayores y también centrándonos mucho en estos aspectos emocionales como puede ser el tema de la salud mental y la ansiedad y la depresión. No trabajo sola y por tanto era de justicia poner todos los nombres de todas las compañeras que también junto conmigo realizamos este trabajo. Una de ellas es Lucía Lafarga, que es terapeuta ocupacional y está aquí en la Universidad de Málaga, pero también otras compañeras de otras universidades como Ana Judy Fernández Solano de la Universidad de Murcia, Laura Vidaña de la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional de Tarrasa y José Antonio Merchán, que es de la casa porque es terapeuta ocupacional y profesor en la Universidad de Vic. Bueno, comenzando ya con la presentación. eh, a nivel introductorio, cabe destacar el problema que tenemos a día de hoy en relación con la ansiedad y la depresión. El 30% de la población española tiene el diagnóstico de ansiedad-depresión en sus múltiples modalidades, ya sea leve, moderada o grave, y estos dos diagnósticos conllevan unas consecuencias emocionales graves para el bienestar de las personas, como un sufrimiento emocional, pero también físico, y también conlleva unas limitaciones funcionales, es decir, las personas realizan con peor calidad sus actividades cotidianas de la vida diaria. Entonces, si nos centramos en la población mayor de 65 años, vemos que estos diagnósticos aumentan su prevalencia al 40%. ¿Y qué ocurre? Pues que hay un periodo también que para nosotros es crítico, que es ese periodo de vulnerabilidad entre los 50 y los 70 años, que es un periodo que está cercano a la jubilación, que también, junto con otros factores, pueden hacer y precipitar estos diagnósticos, ¿no? Estos problemas de salud mental. ¿Qué ocurre? Que ya no hablamos ni siquiera del tema de la ansiedad moderada, grave, un trastorno de la ansiedad generalizada o una depresión mayor, sino hablamos también de las manifestaciones subclínicas de estos diagnósticos, como la ansiedad subclínica y la depresión subclínica. Eh, la relevancia y la importancia de estas modalidades subclínicas es tal que, por ejemplo, en el tema de la ansiedad subclínica, estas personas tienen manifestaciones similares a las del trastorno de ansiedad generalizada. Y además, la prevalencia de este trastorno es el doble que el del trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, tenemos muchas más personas que tienen este tipo de diagnóstico y en realidad los síntomas son parecidos. Es cierto que los síntomas no tienen que permanecer durante tanto tiempo o generar tantísimas consecuencias negativas, pero en realidad son bastante similares. En relación con la depresión subclínica, pues podemos decir que las personas que lo padecen pues tienen una reducción de la calidad de vida y también, como hemos dicho antes, al igual que trastornos depresivos moderados o mayores, tienen un deterioro significativo del funcionamiento diario. Otra vez de nuevo, estas personas van a tener problemas en su vida cotidiana, en sus actividades laborales, en el descanso, en la socialización, etcétera, ¿no? Y en relación justamente con el tema de la socialización, podemos decir que también esos síntomas y esa disfunción social es bastante similar a lo que podría ser el diagnóstico de depresión. Entonces, ¿qué ocurre? Ante
este panorama de personas y de la prevalencia que existe en personas mayores con estos diagnósticos, la terapia ocupacional plantea algunos tipos de intervenciones, principalmente pues porque siempre lo que la comunidad sanitaria opta siempre primero, como primera opción, es plantear tratamientos e intervenciones que no sean farmacológicas, ¿no? Que sean conductuales, que sean de terapia ocupacional o otro tipo de intervenciones. Entonces, en este sentido, la terapia ocupacional plantea el uso de un concepto nuclear dentro de de la disciplina que se denomina actividades significativas. En terapia ocupacional, no sé si en la audiencia, ahora después igual no me informo sobre ello, no sé si hay terapeutas ocupacionales escuchando esta ponencia, pero el concepto de actividad significativa es un concepto que dentro de la disciplina se ha usado mucho. Sin embargo, no se conoce en profundidad las características clave, ni tampoco estamos todavía en pañales en relación con cómo acceder a esas actividades significativas en personas mayores. Y ahora lo vamos a ver. Y además, esas personas mayores conllevan como algunas alteraciones emocionales, unas alteraciones funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo conceptualizaríamos la actividad significativa? Pues como aquella actividad que lo que conlleva es una experiencia subjetiva compuesta por un amplio y único conjunto de cualidades identificables, ¿no? Que además es positiva. ¿Cuáles son esas cualidades identificables? Pues abordan principalmente tres dimensiones. Es decir, la actividad significativa es la que puede tener una fuente de placer, ¿no? En esta parte amarilla que vemos del círculo. Es decir, las actividades significativas nos pueden otorgar placer, nos pueden otorgar disfrutar, el mero disfrutar, el pasar un buen rato que decimos. También nos pueden estimular, es decir, nos pueden generar, elicitar ideas, sensaciones, nos pueden estimular nuestros sentidos y luego después nos pueden dar satisfacción vital en general, ¿no? Entonces, estas cualidades o estas fuentes de significado, una de ellas puede ser el placer. Por otro lado, otra muy importante es toda la dimensión social. Las actividades significativas también pueden serlo porque haya una fuente de significado que emane de la sociabilización, ¿no? Y en este sentido hay una cualidad en relación con la pertenencia, es decir, que nosotros participamos en actividades que nos hacen sentir parte de algo, ¿no? Por ejemplo, en un equipo de fútbol, por ejemplo, en la familia, por ejemplo, en un grupo de amigos en concreto que realizan algunas actividades de ocio particulares. El sentirnos parte de un grupo es una de las grandes fuentes de significado. Pero además, dentro de esta dimensión social podemos concretar el tema del cuidado, es decir, la posibilidad que tenemos de atender a una persona, atender las necesidades y responder de alguna manera. Eso en relación con el tema de la fuente de significado más social. Pero luego después, y por último, pero no menos importante, la fuente de autodeterminación. Esta fuente recoge muchas cualidades y muchas fuentes de significado de estas actividades que hacemos diariamente. Una de ellas es la autonomía, el hecho de que nosotras podamos ser autónomos y realizar las actividades como nosotros decidamos. Por ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de conducción en gente mayor con ictus, por ejemplo, y ahí vemos que el tema de la conducción es una actividad significativa para muchas de las personas con las que trabajamos porque realmente le han dado mucha autonomía esa actividad. Le ha permitido ir a lugares y realizar actividades que estaban lejos de su casa de una forma autónoma, decidiendo los tiempos, las maneras de hacerlo, etcétera. Luego el tema de la autoeficacia, que para los terapeutas ocupacionales es muy importante, que es el sentirnos que somos competentes. Es decir, que realizamos algo y que
realmente ese algo, ese producto, esa acción se lleva a cabo tal y como nosotros creemos que debe llevarse, ¿no? O debe resultar. Por ejemplo, si participamos en una actividad de cocina, de repostería y mezclamos diferentes ingredientes, pues a lo mejor luego después lo que queremos es que surja una receta, un plato delicioso, ¿no? Entonces, el tema de la autoeficacia es otra de las fuentes fundamentales de significado. También está la identidad. ¿Cómo nos identificamos cada una de nosotras con las actividades que realizamos? Las actividades, la acción, de alguna forma reflejan lo que somos, qué personas somos y qué valores tenemos. Entonces, las actividades significativas también, de alguna forma, tienen que ser actividades con las cuales nosotros nos identifiquemos, ¿no? El tema de la continuidad, que es bastante importante y que cada vez lo vemos más en personas mayores, sobre todo, porque de alguna manera tenemos que conectar el pasado con el presente y con el futuro, ¿no? La continuidad del self, de la identidad, del yo, ¿no? De cómo vamos trazando una línea de tiempo y realmente seguimos siendo los mismos que fuimos en etapas o en ciclos vitales más tempranos y estamos realizando de alguna manera algunas actividades que nos hacen seguir siendo quien somos. La autoestima, por supuesto, que de qué manera nos vemos, ¿no? Entonces hay algunas actividades que en realidad nos fomentan y nos favorecen esa capacidad que nosotros, esa confianza que nosotros tenemos con nosotros mismos y el tema también de que ahí las actividades significativas también tienen un propósito, ¿no? Como una dirección hacia dónde ir. Hay varias maneras de evaluar estas actividades significativas, las que nosotras hemos validado y nos parece más interesante es la propuesta principalmente, bueno, por Goldberg, no lo he puesto aquí, y después por Ickman, y nosotros tradujimos al castellano, que fue el EMAS o la IDEA, que es la escala de implicación en actividades significativas. A las personas se le pregunta con qué frecuencia participan en actividades que en realidad están respondiendo a estas fuentes de sentido y de significado que he puesto anteriormente en la otra diapositiva. Entonces, preguntan las actividades que hago me ayudan a cuidar de mí mismo, reflejan el tipo de persona que soy, expresan mi creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Respondiendo a esas fuentes de significado. Y tienen que contestar del 1 al 4 la frecuencia de participación en ese tipo de actividades. Esto nos da pistas de cómo la persona está participando en su día a día en actividades significativas, ¿o no? ¿Y qué ocurre? Pues yo voy a hablar aquí un poco de la literatura científica, os voy a contar algunas cuestiones que nosotros hemos investigado de forma empírica con grupos, con personas y luego también os voy a traer diferentes estudios de otros investigadores de otros lugares del mundo. Y bueno, nosotros llevamos tiempo estudiando las repercusiones y las consecuencias positivas de las actividades significativas y estamos viendo que esas consecuencias sobre la salud son muy positivas. Y además hay una evidencia científica bastante respaldada que apoya, ¿no? esta hipótesis. En el colectivo de personas sanas, nosotros hemos visto que está asociado a diferentes indicadores de bienestar, como la vitalidad, como la satisfacción vital, como también el propósito de vida, es decir, dónde queremos ir en la vida, ya no solo a una cuestión de bienestar, sino también de sentido. También nosotras durante el COVID y junto con otro equipo belga también hablamos de la salud mental, de cómo esa implicación en actividades significativas también se asoció con una mejora de la salud mental relacionado con menor ansiedad, incluso con algunas variables que ya no son solo del bienestar, ¿no? Sino que pueden ser variables más objetivas como una mejoría en el desempeño de tareas de memoria o incluso de independencia funcional, ¿no? De funcionalidad cotidiana.
Pero es que no solo en el colectivo de personas mayores, sino en el colectivo de personas con demencia, con deterioro cognitivo leve o con personas con cáncer o con enfermedad mental, también se han demostrado estas repercusiones, estas asociaciones entre esa participación en actividades significativas y diferentes indicadores del bienestar, como por ejemplo en personas con demencia, menos signos de depresión, menos agitación, en personas con DCL, menor apatía y en personas con cáncer y también con enfermedad mental, también con calidad de vida percibida por la persona. Entonces, bueno, claro, nosotras veíamos que esta asociación estaba clara, pero en realidad las personas que tienen alteraciones de algún tipo, ya sean cognitivas, físicas, ya sean sensoriales, van a tener menos probabilidades de participar en actividades significativas. Esto lo veíamos, lo vemos si nosotros nos paseamos por algunos centros, algunas asociaciones de personas con discapacidad o residencias. Y también, bueno, pues leyendo también hay algunos autores que incluso lo manifiestan, ¿no? Con estudios empíricos. ¿Qué ocurre? Que en el colectivo de personas mayores hay diferentes factores que hacen peligrar esa participación en actividades significativas. Y sin embargo, a nosotras, las terapeutas ocupacionales, es lo que más nos interesa por, ya digo, todas las consecuencias positivas que tiene sobre el bienestar y sobre otras variables, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen peligrar esta participación en actividades significativas? Pues esos factores físicos y emocionales que ocurren con el envejecimiento. En esta etapa también hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas que pueden no darse, pero hay una mayor prevalencia. Una cosa que sale mucho, y yo es verdad que igual estoy más sensibilizada al tema del transporte. Las personas no se pueden conectar unas con otras, ni pueden realizar ciertas actividades, sobre todo en ciudades que son grandes, como por ejemplo Málaga, porque en realidad no tienen posibilidad de transportarse, de llegar al sitio, de poder conectar con las otras personas. Luego, el tema de las restricciones económicas, no podemos obviarlo, las barreras comunicativas y también digitales y la adaptación a la jubilación, es decir, de la noche a la mañana, personas que han trabajado, que han tenido el rol de trabajador y que sus días se estructuraban en torno al trabajo, ahora se tienen que hacer de otra manera. Las personas mayores, de hecho, podemos decir, consultando algunas fuentes bibliográficas, que consideran que las personas mayores que viven en residencias, perdón, consideran que estas instituciones no atienden adecuadamente sus intereses personales. Es decir, que ya no es solo todos los factores que ocurren con el envejecimiento, sino a nivel institucional, la gente que está institucionalizada de alguna manera o que está viviendo en residencia está hablando, está expresando que en realidad no se están atendiendo a sus intereses, ¿no? Que se ven limitadas para mantener las actividades con las que disfrutaban anteriormente, en relación con esta variable de continuidad, ¿no? De quién soy yo, quién fue en el pasado, cómo validan mi pasado y ahora estamos en el presente y puedo realizar de alguna forma adaptada esas actividades que hacía antes. Y luego una reducción en la autonomía y en la capacidad para tomar decisiones sobre la gestión del tiempo, especialmente en el ocio, ¿no? Entonces, bueno, antes de meternos en el tema de la conciencia, yo quería pararnos un poco a qué cosas, ¿no? O qué programas o qué intervenciones se hacen para intentar que las personas mayores que tienen algún tipo de alteración también y que están institucionalizadas o no, qué programas nos permiten de alguna manera como intentar implicar en mayor medida a estas personas en actividades que para ellos son significativas, ¿no? Entonces, bueno, en relación con nuestra experiencia y también con una revisión que hemos hecho, pues básicamente esas actividades tienen que adaptarse a los intereses, a la historia de vida, a la personalidad y al nivel funcional de cada persona. Estas tres cuestiones, cuatro cuestiones son las claves, ¿no? Para esa continuidad, para esa competencia, porque si nosotros estamos presentándole actividades que igual tienen un grado de desafío muy alto, es cierto que la persona no va a tener ese sentimiento de competencia y va a abandonar, ¿no? Los terapeutas pueden ayudar en este sentido.
Y bueno, un poco por comentaros, hay como un nivel, ¿no? Pool Activity Level, que es como una manera de categorizar, ahora después lo pongo en la siguiente diapositiva, de categorizar la ayuda necesaria o el apoyo necesario que necesita una persona para poder realizar una actividad. Entonces, dependiendo de en qué nivel está, nosotros podemos ofrecerle un tipo de actividades u otra para que desarrolle ese tipo de competencia, ¿no? Y evitar la frustración. Esto de aquí es la tabla de este Pool Activity Level, es decir, de estos niveles de actividad, que está extraído de una página web que podéis consultar. Hay un nivel que es planificado, otro que es nivel exploratorio, otro que es nivel sensorial y otro que es de nivel de reflejo. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver en qué nivel está la persona. En la página web podéis introducir o hacer una pequeña encuesta. Creo que tenéis como un registro que es gratuito para unos cuantos usuarios. Yo no tengo nada que ver con esto, pero me parece interesante. Y dependiendo un poco de los datos que metáis de cada usuario, os dice en qué nivel están y en base al nivel os propone pues, las características o sea, un poco los apoyos, perdón, los apoyos que tienen que dar las personas que viven con demencia. Y aquí vemos un poco algunos ejemplos y el rol del cuidador, ¿no? Si la persona está en un nivel planificado, pues entonces vamos a pedirle planificar esas tareas de forma independiente. Por ejemplo, en el vestido, pues qué ropa ponerse, no le vamos a dar la ropa que ponerse, le vamos a hacer preguntas deductivas en relación con el tiempo o el carácter que tiene el evento al que van, etcétera, ¿no? Si es un nivel exploratorio, pues puedes seguir algunas instrucciones sencillas y aprender haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que ayudarle un poco a planificar qué ponerse, pero sabe bien cuáles son las prendas, cómo usarlas. Entonces podemos utilizar indicaciones, ¿no? Paso a paso. No podemos plantearle la tarea en general, sino que tenemos que desmenuzar la actividad. Al nivel sensorial, hay personas con algún tipo de alteración, personas mayores, que van a responder principalmente a estímulos sensoriales, ¿no? Que sea ya sea el tacto, ya sea la vista, ya sea la música. Entonces necesita planificar y casi necesita que le indiquemos, ¿no? Qué tipo de prenda es la que tiene delante, ¿no? Pero sí que a lo mejor podemos dirigirle algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ponte la manga, siente cómo la manga, o sea, cómo el brazo entra por la manga, siente cómo abrochas tu botón, etcétera. Y el nivel de reflejo son personas que ya están muy afectadas y que solo dan respuestas reflejas en la mayoría involuntarias, ¿no? Que estos son, bueno, pues más relacionados con afectaciones complejas. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en la comodidad, en la posición, en plantear rutinas que la persona pueda inconscientemente, pero predecir de alguna manera para sentirse cómoda y segura. ¿Vale? Luego después también existen algunas intervenciones estructuradas con base terapéutica que yo como tal, porque estos son intervenciones registradas, no las he desarrollado, pero sí que sí variantes, ¿vale? Como el tema de la creación de historias, como el tema del uso del arte, como el tema, por ejemplo, fotográfico, en el que, por ejemplo, mi compañera Lucía Lafarga pues, está llevando a cabo una investigación en relación con el significado de las actividades y cómo el uso de fotografía de las personas mayores puede licitar también una participación y ¿no? Cómo las personas pueden tomar fotografías de su vida cotidiana, de sus actividades significativas, y eso puede ser el punto de partida para entrevistas, para detectar necesidades, para expresar, ¿no? Muchas de ellas lo que promueven es la creatividad, la reminiscencia y principalmente centrándose más en las fortalezas más que en las limitaciones, incluso en fase avanzada. Yo os animo a que podáis un poco investigar algunas de estas técnicas. Es cierto que algunas están registradas y tienen costo, pero pueden ser también interesantes.
Después, bueno, cuestiones que son transversales, que ya no son intervenciones específicas, ¿no? Sino que emanan de una cuestión más global, ¿no? De un enfoque mucho más global, que es ajustar el entorno físico y social. Se sabe que si el entorno, el ambiente provee de oportunidades, hace ambientes que son hogareños, con objetos con sentido, accesibles y estimulantes, pues la persona va a participar en esas actividades significativas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en salas de hospital, en residencias, multitud de objetos que a lo mejor no tienen ningún significado para la persona? Entonces, basándonos en su historia de vida y en su bagaje, pues igual podemos hacer ambientes más accesibles. También fomentar una cultura institucional que valore la conversación, la elección, la autonomía. Y luego otra cosa importante, que en muchas ocasiones el personal lo que hace es simplemente ejecutar actividades y en realidad tendríamos que facilitar más que ejecutar, ¿no? La figura de esta persona, este terapeuta ocupacional que está en una residencia, en un centro de día, haciendo el bingo y me parece que eso es un poco el trabajo, ¿no? Como llevar a cabo la actividad de bingo, ¿no? Pero ¿por qué no facilitamos que haya otros residentes o que otros residentes busquen, investiguen, ¿no? Con una adaptación del entorno sus actividades significativas, ¿no? Después la formación del personal y el voluntariado, eh, cuestiones que este autor destaca es el tema del aprendizaje sin error para evitar la frustración y mejorar el aprendizaje a la hora de realizar actividades, o incluso las técnicas de Montessori, que es cierto que la evidencia científica no apoya totalmente, es decir, los estudios no apoyan totalmente estas técnicas Montessori, pero sí que es verdad que, porque yo, vamos, creo que son estudios que le falta todavía un poco de rigor científico, pero en realidad se ven tendencias, ¿no? Bueno, los voluntarios que mantienen ocupaciones significativas, pues reducen el aislamiento y como hemos visto antes, también estas personas que tienen conductas más complicadas, pues también hacen que se disminuya esa agitación, ¿no? Y por supuesto la participación de la persona y de la familia en la planificación, ¿no? Es decir, que las personas más del entorno, más en contacto, tienen que estar ahí, ¿no? Y reduce también la carga del cuidador. Esto tiene que ser una evaluación continua y reflexiva. Yo creo que, no lo sé, no sé qué audiencia tengo, pero igual conocéis el Dementia Care Mapping, ¿no? Que estudia un poco si las actividades, los entornos, los grupos, ¿no? Mejoran realmente el bienestar y la participación en los residentes. Y no solo evaluar, no solo centrarnos en si lo hace, no lo hace, ¿no? Sino también otras variables como la persona está disfrutando, la persona se está sintiendo competente, la persona se está relacionando, ¿vale? Y bueno, un poco un abordaje multinivel, ¿no? Persona, personal, organización, entorno, familia, cambiar un poco la cultura institucional para permitir que estas personas puedan participar. Aquí hay otro programa que, bueno, es de una compañera terapeuta ocupacional que se llama Patricia de Briend en Bélgica, que hablaba de un programa que estableció denominado Porque las actividades deberían de ser significativas, ¿no? Y en su sigla en inglés es BAM. Es un proceso iterativo de 3 fases en las cuales al principio se evalúa, fundamental. O sea, si nosotros queremos conocer las actividades significativas de la persona y sabemos que las actividades significativas pueden venir de esas diferentes fuentes que plantea al principio, lo más urgente y crucial es conocer a la persona y la historia de vida. Entonces, la evaluación tiene que ser el primer y yo creo, en mi opinión, el más importante paso de la intervención. Entonces hay que conocer los deseos, las prioridades, las capacidades, limitaciones, hay que ver las actividades, cuánto demandan, ¿no? Y en este sentido el Pool Activity Level te ayuda un poco a graduar, ¿no? Cómo demandan las actividades y si encajan o no con las capacidades que tiene la persona y también la evaluación del entorno, ¿no? Después de eso se generaría el plan y después se reevaluaría para ver realmente los beneficios y comprobar
si realmente ha surtido efecto, ¿no? El programa. Y luego después algunas otras cosas que en realidad, bueno, ya la revisión anterior también lo planteaba, pero un poquito centrándonos más y también para mencionar algunos otros autores, hablan de algunos aspectos clave, ¿vale? El entorno es clave y aquí había dos cosas que yo no quería dejar pasar. Uno, los objetos, es decir, la disposición, la disponibilidad, la accesibilidad de objetos que sean significativos es clave para que la gente participe en actividades significativas, pero hay otra cosa que es importante, que son las expectativas sociales. Es decir, si a mí me gusta tejer y tengo al lado una madeja de lana y una aguja, tendré más posibilidades de tejer. Pero es que aparte, si viene mi hija y me dice que mi nieto está tal y tiene frío y quiere un gorrito, ¿vale? Y mi hija me dice, mamá, ¿por qué no te pones y me hace un gorro de lana? Eso, esa motivación es algo que genera una fuente de significado increíble. Entonces, vamos a intentar que haya expectativas sociales, es decir, que realmente esperemos a alguien, algo de estas personas, sin generar presión. Tenemos también que controlar eso, pero en realidad esa fuente social de significado, quizá de pertenencia, quizá de cuidado, es fundamental, es una fuente de significado muy grande. La autoelección personal, nosotros elegir, competencia y autoeficacia, tenemos el control, las cosas suceden como queremos. Estamos tejiendo y en realidad nos está saliendo una pieza que para nosotros, bueno, pues es aceptable y puede regalarse, ¿no? Luego el tema de la identidad y de la continuidad del yo que ya hemos hablado, ¿no? De cómo em, soy capaz de validar como terapeuta la historia de vida de la persona y cómo soy capaz de mantener como esa continuidad del yo en el ahora, ¿no? Y de cara al futuro, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Claro, nosotros hemos hablado hasta ahora de la participación en actividades significativas, es decir, qué son, cómo se evalúan, cómo podemos intervenir en personas mayores con alteraciones, etcétera, ¿no? Pero nosotras, en nuestro grupo de investigación, nos planteábamos, claro, pero es que en el día a día estamos realizando actividades casi en piloto automático, en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues porque tenemos la rutina, principalmente pues personas que más de mediana edad, que estamos en una edad laboral, que tenemos como muchos roles y también muchas presiones de muchos lados, de muchos grupos. Pensábamos, ese piloto automático que encendemos para pasar la semana, para realizar todas las actividades, ¿nos está beneficiando o nos está perjudicando? En relación a todas estas variables emocionales y en relación a si realmente estamos participando o no en actividades significativas, ¿no? Y entonces nos hacíamos la pregunta de, ¿y si nos paramos a pensar sobre lo que hacemos y qué valor tiene? ¿Qué pasaría? ¿No? Es decir, si tomar conciencia, darnos cuenta de las actividades que son significativas y de las fuentes de significado, eso nos va a llevar a más bienestar, a más, sí, más sentido de vida, más, mejor salud mental o no. O sea, la conciencia tiene algo que decir aquí, ¿no? Y esta era como la gran pregunta. Bueno, un poco por contextualizar el tema de la conciencia hay diferentes niveles de conciencia, después vamos a hablar de algunos otros, pero bueno, uno de ellos que a nosotros nos interesa en el self-awareness, que es el nivel donde la persona o donde nosotros nos podemos atender a nosotros mismos, ¿no? Identificando, atendiendo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras preferencias. Es una metacognición, es decir, somos capaces de decir, nos sentimos tristes, estamos pensando esto, esta actividad me está generando presión, esta actividad me llena por completo, etcétera. ¿Qué ocurre? Que vemos en la literatura científica que esta conciencia es muy importante porque favorece el empoderamiento. Es decir, el hecho de alguna forma controlar
o conocer, ni siquiera controlar, sino conocer nuestras emociones asociadas a diferentes circunstancias, a la participación de diferentes actividades, nos está empoderando de alguna manera, ¿no? Y hace que las intervenciones que se realicen provoquen cambios duraderos, ¿no? Es decir, que de alguna forma estamos conociendo las estrategias para mantener esas repercusiones positivas. Entonces, de alguna manera pensábamos, está muy bien implicarse en actividades significativas, pero si nosotros lo hacemos con las personas y ya después dejamos de hacerlas o cómo hacemos que la persona siga realizando estas actividades. Pues bueno, aparte de, por supuesto, una modificación del entorno, estas estrategias, ¿no?, de metaconciencia nos ayudan a que ellos mismos pues, puedan, sea un motor para continuar realizando estas actividades significativas, ¿no? Y luego después, bueno, dos cuestiones clave es que el incremento de conciencia puede ser un primer paso o un proceso necesario para un cambio de comportamiento. O sea, yo si por ejemplo me doy cuenta de que por la tarde estoy viendo la tele toda la tarde y que en realidad eso no me satisface para nada y exploro las fuentes de significado y a mí eso no me responde nada, quizá ese darse cuenta va a ser un primer paso para luego después cambiar y decir, no, por la tarde me voy a apuntar al gimnasio, ¿no? Entonces, esa identificación, ¿no?, de las situaciones, de las sensaciones, de los pensamientos, nos va a guiar la toma de decisiones. Entonces, bueno, nosotros empezamos con este tema de la conciencia en la participación en actividades significativas a raíz de una psicóloga de Colorado que se llama Hooker, que ella lo que planteó es que la saliencia de significado, que nos vamos a alejar un poquito ahora de las actividades, ¿vale? Nos vamos a ir más como a las variables de puramente sentido de vida, significado, vital, ¿vale? Y ahora vamos a introducir la parte de actividades, pero primero nos vamos a ir como una parte como más psicológica, ¿no? Esa saliencia de significado, que ella lo define como el grado en el que las personas son conscientes de lo que hace que sus vidas sean significativas, ¿no?, en un momento dado, como yo ahora mismo, dando esta ponencia, por ejemplo, soy consciente de que mi vida es significativa, ¿no? Pues porque estoy realizando esta ponencia, ¿no?, en este momento determinado. Pues ese grado de conciencia, ¿no?, parece que está muy relacionado con el sentido de vida, ¿no? El sentido de vida como esa comprensión, esa identificación del significado y el otorgar sentido a las vidas, ¿no? Como, también como el grado en el que nos percibimos a nosotros mismos como poseedores de un propósito o una misión en la vida, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros seamos conscientes en un momento dado de que nuestra vida es significativa, pues tiene mucho que ver con el sentido de vida. Entonces, aquí hablo de vida, ¿no? Aquí Hooker nos estaba hablando de vida. Y yo le planteaba a Hooker, bueno, ¿y por qué no esa saliencia de significado la planteamos en relación con las actividades, ¿no? O sea, ¿por qué no nos planteamos si realmente una actividad concreta en un momento determinado, ¿vale?, hace que nuestra vida tenga sentido, ¿no? O sea significativa, ¿no? O sea, más que una circunstancia vital, circunscribirla a la actividad que estamos realizando. Entonces, bueno, partíamos un poco de la hipótesis de, oye, la actividad significativa está como unida al bienestar o puede incrementar el bienestar si hay una participación consciente de que realmente esa actividad es significativa. Yo soy madre, por ejemplo, y yo juego con mi niño al baloncesto por las tardes, a él le gusta mucho el baloncesto, a mí también, ¿no? Yo, si soy consciente de que el baloncesto es algo que me gusta, se me da bien, tengo competencia, también me identifica porque soy una persona que a mí me gusta mucho trabajar en equipo, lo social, aparte, esa actividad me conecta con mi hijo, me siento parte de una familia en pertenencia, ¿no? Si yo soy consciente de que esa actividad es significativa, eso incrementa el bienestar en mí. Si en comparación de
cuando simplemente lo hago y no hago este proceso de self-awareness, de identificar las emociones, de cómo me siento, de las fuentes de significado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la pregunta que teníamos, ¿no? Si la conciencia amplifica o no amplifica los beneficios de la participación en actividades significativas, ¿no? Creemos que sí y bueno, ahí justamente en este punto estamos y os voy a comentar algunos estudios en relación con eso y algunos estudios en marcha que tenemos ahora mismo justamente, ya no solo hablando de la participación significativa, sino concretamente de la conciencia de significatividad en esas actividades. Bueno, uno de los estudios muy interesantes es el de Acaida y colaboradores. Son todos estudios muy recientes, que este estudio lo hacen en personas adultas de mediana edad. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Personas de entre 40 y 64 años, ¿vale? Bueno, pues cogieron a estas personas y le dijeron, ¿usted puede nombrar las actividades que hace importantes? Las actividades, perdone, ¿usted puede nombrar actividades importantes para usted en su día a día, en su cotidianidad? Entonces hicieron dos grupos, personas que sí podían nombrar, es decir, identificar esas actividades importantes para ellos y personas que no, ¿vale? Hicieron como dos grupos y entonces a uno lo llamaron los conscientes, aware, y a otro los no conscientes, ¿vale? Unaware. Y entonces vieron a ver qué relación tenía eso con la satisfacción vital. Y entonces compararon estos dos grupos. ¿Y qué compararon? Compararon la satisfacción vital, ¿no? Bueno, pues en el grupo donde dijeron que sí, es decir, que, o sea, dijeron que sí, pudieron identificar, pudieron nombrar actividades importantes para ellos, ¿vale? Esa relación con la satisfacción vital se triplicó, ¿no? Es decir, que las personas que pueden nombrar actividades importantes tienen el triple de satisfacción vital. Entonces, bueno, esto en realidad es bastante interesante, ¿vale? Sin embargo, eran personas de entre 40 y 64 años y también vieron un poco cuáles eran exactamente como los comportamientos y las respuestas en personas concretamente de 60 a 64 años, ¿no? Entonces parece que en esta franja de 60 a 64 años el efecto parece atenuarse. ¿Vale? Parece que la relación entre conciencia y satisfacción vital no era tan fuerte. Quizá porque parece, ¿no? Según una teoría de selectividad socioemocional, el aumento de control emocional con la edad puede compensar, ¿vale? Parcialmente esta falta de conciencia de actividades. Entonces, ellos proponen que en personas de mediana edad, como pongo aquí a la izquierda, pues sí, nosotros podemos preguntarle estas actividades que resultan importantes o que le gustaría seguir haciendo. Quizá también para que las personas se motiven y para prevenir crisis de sentido, ¿no? Ya sabemos la crisis de los 40, los 50, cuando nos jubilamos. Bueno, pues si vamos un poco teniendo metaconciencia, metacognición acerca de qué es importante o cuáles son las fuentes de significado de nuestra participación en actividades significativas, podemos prevenir eso, ¿no? Sin embargo, y esto ahora lo voy a explicar un poco después, quizás en personas más mayores, ¿vale? Igual nos tenemos que centrar en el presente y no tanto en el futuro, ¿no? Las personas mayores lo que quieren ahora mismo es como ser conscientes de la hora, no tanto de un futuro que, bueno, pues que tampoco se sabe, ¿no? Acerca, ¿no? Que qué propósito tienen las actividades o de qué manera nos proyectan hacia el futuro, sino ahora mismo, en este momento presente, cómo me siento, ¿no? O de qué fuente de significado tengo ahora mismo con esta actividad que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que estoy hablando, quizás la juventud y la adultez media, cuando la vida se percibe como abierta, como larga, como interminable, ¿no? Pues predominan metas orientadas al futuro, ¿no? Aprender, planificar, construir proyectos. Sin embargo, en una adultez avanzada, cuando el tiempo se acorta,
pues las personas priorizan el sentirse bien ahora, las metas más emocionales, más racionales, disfrutar del presente y no tanto proyectar hacia el futuro, no tener tanto ese propósito de vida, porque en realidad igual la vida ya la tenemos como medio completa, ¿no? Eso es un poco lo que plantea Caída, ¿vale? Después tenemos otro estudio que va en la misma línea de Klugman y colaboradores, también bastante reciente, en el 2023, pero fue durante la pandemia. Ellos entrevistaron vía virtual a participantes entre 22 y 69 años sin patología durante el confinamiento, ¿vale? En Estados Unidos. Y el estudio fue muy sencillo. Cogieron a un grupo control, o sea, cogieron a estos participantes y los aleatorizaron en un grupo control, un grupo de intervención experimental. Al grupo control le dijeron, no le dijeron nada, y al grupo de intervención le dijeron, mira, mira a ver si podéis prestar atención a vuestras actividades 3 veces al día. Poner conciencia en lo que hacéis, ¿vale? Y al final del día, cuando vayáis a acostaros, escribid lo que habéis hecho en vuestra vida. ¿Vale? Entonces, grupo control sin nada, grupo de intervención que hace estas cosas. Pues fijaros en las gráficas de aquí, porque ellos medían ansiedad y depresión, ¿vale? En el grupo control y en el grupo experimental. El grupo control es el negro y el grupo experimental es el verde. Pues como veis, esto de aquí es antes y esto de aquí es después. Como veis, el verde cae y cae de una forma significativa, es decir, estadísticamente significativa, frente al grupo control que sube, ¿no? Que sube. El grupo control no hacía nada, simplemente estaba en el confinamiento con todo lo que eso conllevaba. El grupo verde escribía su reflexión de las cosas que hacía en su día a día. Es decir, tanto ansiedad y depresión, después de la intervención, que creo que fue una semana o algo así, no fue mucho tiempo, escribiendo esas reflexiones sobre esas actividades que hacía, tanto el nivel de ansiedad como depresión bajaba. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que focalizar esa atención en el significado de esas actividades diarias puede prevenir, bueno, pues niveles de ansiedad, depresión y estrés, pero lo que pasa es que esto hay que contextualizarlo porque fue en una etapa de confinamiento, una etapa en contextos de adversidad social, ¿no? La verdad es que es una estrategia súper sencilla, accesible, de bajo costo, que puede ayudar a la salud mental de las personas. Es decir, simplemente escribir y darte cuenta, ¿no? Entonces, de alguna manera, refuerza la idea de que la conciencia del sentido vital cotidiano es un factor protector de la salud mental. Entonces, lo que antes estábamos viendo con estudios descriptivos, los estudios descriptivos no nos permiten determinar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Cuando hacemos estudios experimentales donde cogemos una población y a una persona le hacemos una intervención y a otra no le hacemos nada, ahí sí nosotros sí que podemos atribuir causalidad. Entonces, haciendo esta intervención tan sencilla, veíamos que podemos mejorar la salud mental. Ya os digo que hay que contextualizarlo porque fue en un contexto de adversidad social, ¿no? Como pongo aquí. Vale, en este sentido, Nicole y colaboradores plantean un estudio muy similar, pero además le dan una vuelta y lo hacen más riguroso y metodológicamente como todavía más correcto, ¿no? Cogen a personas de una edad media de 33 años, todos tenían que ser trabajadores porque a ellos les interesaba ver también la satisfacción con el trabajo. Y al grupo control le piden que simplemente escriba. O sea, lo que hacía Klusman antes en el otro estudio, simplemente que escriban las actividades. Al grupo de intervención uno lo que le piden es que escriban y que además reflexionen sobre esa significatividad. Es decir, que escriban las actividades que hacen y que digan por qué son significativas para ellos. ¿Vale? Como podríamos coger esas dimensiones de significatividad y de fuente que mencionaba al principio de la presentación. Y el grupo de intervención 3, además de escribir y además de reflexionar sobre la significatividad, le planteaban qué plan o qué imaginaban poder cambiar. Es decir, yo me estoy dando cuenta de que a lo mejor hay actividades que no son significativas, que igual no me realizan como persona,
y me planteo implementar o al menos planificar algunos cambios, ¿vale? Pues lo que veíamos aquí es esto de aquí. Aquí ellos tenían dos variables. Uno era la satisfacción con el trabajo, job satisfaction, y otra es la satisfacción vital, ¿vale? Aquí vemos que el control es el negro, que la intervención, una, que es solo la reflexión sobre la significatividad, escribir y pensar sobre lo significativo que son esas actividades, el verde. Y aquí, lo último, el grupo que he puesto como morado, que es reflexión sobre la significatividad e intención de cambio, ¿vale? El control escribe, ¿eh? El control no deja de escribir, pero no piensa acerca de esa significatividad. Bueno, pues vemos que tanto el grupo control como el grupo que plantea algún cambio en la satisfacción vital cae en picado. Sin embargo, el grupo que reflexiona, escribe y solo reflexiona se incrementa. Un patrón similar, o bueno, se mantiene igual para el control antes y después de la intervención, se mantiene igual para el grupo que también plantea el cambio y se incrementa para el grupo que tiene solo que reflexionar sobre las actividades significativas. Entonces, parece que reconocer conscientemente, y esto sigue apoyando los estudios previos, apoyar, o sea, reconocer, perdón, conscientemente el significado de las propias actividades diarias sin intentar cambiarlas, y ahora vamos a entrar en ello, mejora la satisfacción en el trabajo y en la vida. Otra vez, una intervención muy sencilla, muy breve, muy eficaz. Escribir y reflexionar sobre el sentido de las acciones cotidianas. ¿Por qué no funciona el tema de planificar cambios en base a esa detección o esa reflexión? Porque a lo mejor forzar cambios conductuales cuando no se pueden implementar, porque principalmente son cambios, si nos leemos el artículo, en relación con el ambiente laboral, si no podemos plantear cambios, el pensar e imaginar cambios nos frustra y en realidad no hace, tampoco es que no decrezca el nivel de satisfacción vital, pero tampoco nos da, no es una fuente de satisfacción, ¿vale? Y la gran pregunta, y no sé cómo vamos, Tatiana, me quedan todavía 10 minutillos, si puedo seguir. Sí, sí, problema. Puedes alargar, sí, sí. Perfecto. Pues la pregunta es si es siempre bueno tomar conciencia, porque con los otros estudios que estamos viendo, pareciera que sí, ¿no? Que tomar conciencia, ya no hablamos de planificar ni de imaginar cambios, solo la toma de conciencia parece algo positivo, parece algo que tiene beneficio. Pero la pregunta es, ¿siempre es bueno tomar conciencia en todas las circunstancias, incluso cuando no estamos participando en actividades significativas, cuando nuestra vida tampoco, ¿no? En relación con esto, nosotros estamos investigando esta historia y estamos ahora mismo con datos preliminares y nos basamos en otro estudio de Hooker, de la persona de Stephanie Hooker, que es la persona que os comentaba anteriormente. Nos salimos un poco de lo que son la terapia ocupacional y las actividades, nos volvemos otra vez al ámbito psicológico y al ámbito de significado y sentido de vida y vemos que ella estudia la presencia del significado, tener un sentido en la vida, tenerlo, ¿no? No ser consciente de ello, sino tener un sentido, una dirección hacia donde va tu vida, ¿no? Con el tema de la saliencia del significado, otra vez, es ser consciente de ese sentido vital en el momento presente. O sea, una cosa es que yo tenga sentido y otra que sea consciente de que tengo sentido, ¿vale? Y otra tercera variable que es el bienestar, ¿no? Bueno, pues las personas que tienen una alta presencia, es decir, saben perfectamente su vida cómo va, tienen una alta saliencia, son conscientes de qué dirección y qué rumbo toma su vida, presentan los niveles más altos de bienestar, ¿vale? Sin embargo, hay un efecto paradójico y aquí respondemos a la pregunta de ¿siempre es bueno tomar conciencia? Quien tiene
una alta saliencia, es decir, es como muy consciente del sentido vital, pero tiene una baja presencia de significado, es decir, no sabe a dónde va en la vida, sin embargo es muy consciente de que no sabe a dónde va su vida, presentan unos niveles muy bajos del bienestar. Entonces, aquí nosotros nos hacemos una pregunta y estamos investigándolo con una creación de una escala de conciencia en actividades significativas autoinformadas, ¿no? Y tenemos aquí como unos resultados preliminares que van un poco en la línea de lo que dice Hooker. Es decir, que si la persona es muy consciente pero participa poco, va a haber un poco de ansiedad. Si la persona es muy consciente y participa poco, va a haber un poco más de depresión. Esto es como lo negativo, pero también está el efecto positivo. Si la persona es consciente de que participa mucho, también hay menos depresión, ¿no? Entonces, conciencia sí, pero ojo, cuidado, porque arrojar conciencia y luz en personas que igual no están sabiendo cuál es el sentido, su rumbo de vida y en lo que a nosotros nos concierne, si están participando en actividades significativas, igual no lo están haciendo, arrojar conciencia sobre eso va a generar más ansiedad y depresión. Estos son resultados preliminares porque nos falta mucha muestra, pero un poco para que lo veáis, ¿no? Esta es la escala CASA que nosotros estamos validando con Lucía y bueno, pues son no solo valoramos, o sea, no solo la participación en actividades significativas, nosotros ya eso como que queremos un poco superarlo, sino la conciencia de estar participando para saber si realmente esa conciencia ayuda o no, ¿no? Entonces, pues, bueno, enunciamos casi todos los ítems, las frases con me doy cuenta de cuando mis actividades me permiten ser una persona creativa, de que otros aprecian las cosas que hago, ¿no? Entonces es como conciencia en esa participación en actividades significativas, teniendo todo en cuenta las fuentes de significado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede tomar conciencia? También os digo, hay una conciencia que es el self-awareness, que es el que hablábamos antes, pero hay gente que no te puede identificar, ni reconocer, ni escribir esas actividades. Tenemos a personas mayores con demencia y con otro tipo de alteraciones cognitivas que no permiten hacer una conciencia reflexiva. Entonces, igual nos tenemos que ir a esa conciencia implícita o experiencial. Nosotros tenemos que observar, y pongo aquí escucha activa, tenemos que observar si la persona actúa según su estilo personal o reacciona de modo que revela que la actividad es significativa, aunque no pueda conceptualizarlo, ¿no? Vivir el sentido de una actividad sin poder explicarlo. ¿Somos capaces o no? En la terapia ocupacional hay diferentes posibilidades y evaluaciones observacionales que nos permiten saber si la persona está, bueno, pues disfrutando, está sintiéndose competente y demás con la actividad, ¿vale? Nosotros, bueno, ahora sí que son como presento como nuestros proyectos y nuestros programas de intervención. Bueno, de toma de conciencia está el clásico rediseño del estilo de vida, que lo hicieron en la Universidad del Sur de California, que Florence Clark y otras personas vieron si, de hecho lo hicieron en personas mayores, ¿no? Su objetivo era conocer la importancia de la actividad significativa, ¿no? En un proceso de conciencia en personas mayores. Nosotros hemos llevado a cabo diferentes programas de autoanálisis ocupacional, que al final lo que persigue es la toma de conciencia de participación en actividades significativas, ¿no? Es reflexionar y participar en esas actividades significativas. Lo estuvimos haciendo con un programa de Envejeciendo, que los estudios están publicados hace ya bastante tiempo, y lo estamos haciendo ahora con una aplicación móvil llamada OcuPapp que permite esa reflexión de las actividades significativas en las que participamos, ¿no? En relación con envejeciendo y también con los programas de autoanálisis ocupacional, seguimos un proceso de ver, juzgar, actuar, revisar, ¿no? Utilizando modelos propios de terapia ocupacional. Es decir,
utilizamos un proceso de transformación social, pero basado en la toma de conciencia, ¿no? En cómo analizamos, cómo juzgamos lo que estamos analizando, qué plan hacemos y cómo luego después podemos revisar si esos cambios que hemos implementado están funcionando o no, qué barreras tiene, etcétera. Y luego tenemos ahora, ya por último explico, bueno, pues el programa, el proyecto de intervención en el que estamos ahora mismo en marcha con Ana Judí, con Laura, con Sergi Grau, que también es de la Universidad de Vic, que es ingeniero informático, con Lucía Lafarga y con José Antonio Merchán, que hemos realizado una aplicación móvil llamada Ocupa para fomentar el autoanálisis ocupacional, la toma de conciencia ocupacional, ¿no? Lo que hacemos primero en la aplicación es que la persona pueda registrar día a día, ¿no? Basándonos, ¿no?, en los estudios de Klugman, de Nichols, registrar las actividades que hace y diferentes características de esas actividades, dónde las hace, con quién las hace, durante cuánto tiempo. Luego después, aparte de registrar las actividades, tienen que valorar del 1 al 5 diferentes dimensiones de significatividad. Oye, hoy yo he ido a sacar al perro. Eso me identifica del 1 al 5, me sale como quiero del 1 al 5. Esta actividad es valorada por otra persona, disfruto con esta actividad, es importante para mí. Entonces, bueno, aquí es otra vez, ¿no? Esta es la interfaz que usamos con las diferentes caritas, ¿no? Para esta actividad, nosotros registramos la actividad, para esta actividad, del 1 al 5 con caritas, si define, si ha salido como quería, etcétera, ¿no? Que son dimensiones sacadas de ese modelo inicial que os digo de fuentes de significado. Después reflexionamos sobre el equilibrio ocupacional, porque bueno, las actividades significativas también están bastante relacionadas con este concepto, es otra cosa diferente, pero es verdad que bueno, pues nos parece interesante e importante también tener conciencia sobre esto y sobre el balance de los diferentes tipos de actividades durante nuestro día, nuestra semana, pues un poco la percepción de si la persona tiene un equilibrio ocupacional según diferentes características de las actividades. Y luego la aplicación nos da feedback acerca de con quién hacemos las actividades, si las hacemos dentro o fuera y tal. Y también en esta gráfica de araña nos da feedback sobre cómo están puntuadas las fuentes de significado, ¿no? Pues por ejemplo, en este sentido, pues lo que menos hacemos son actividades valoradas por una persona, ¿no? Que está en el 2, ¿no? Hace como un promedio de todas las actividades que hemos introducido y nos devuelve información sobre estas dimensiones de significado. Esto, devolver información, es de alguna forma tomar conciencia, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Y también, esto nos lo da semanalmente, bueno, y esto también, pues también nos dice las actividades mejor valoradas, menos valoradas, pero en relación con esas fuentes de significado. Luego después planteamos, no somos personas, porque esto lo hemos planteado en personas mayores de entre 60 y 80 años, entonces no son trabajadoras y a lo mejor creemos que pueden tener más control sobre los cambios que puedan implementar. Se ponen unos objetivos en base a la reflexión. Oye, pues a mí me gustaría incrementar más actividades que sean importantes para mí o que me identifiquen, ¿vale? Nos ponemos objetivos y en base a esos objetivos, la aplicación te da recomendaciones, ¿no? Basadas también en la evidencia científica de cómo realizar actividades para fomentar esa fuente de significado, ¿no? Por ejemplo, si un objetivo que se plantea la persona es hago actividades que reflejan lo que soy, pues bueno, pues piensa en lo que te define, comprueba si hay una unión con lo que haces, piensa en actividades significativas que has hecho a lo largo de tu vida y que reflejan lo que eres ahora, coge un móvil y hazte un selfie. Bueno, diferentes tipos y propuestas de actividades para cambiar esto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que estamos en marcha en este estudio, que es un estudio de ecodiseño junto con personas con ansiedad y depresión leve o moderada, mayores de 60 años, y que nuestra idea es hacer un ensayo clínico aleatorizado, ¿no?, con esta aplicación. Y nada, por terminar y daros algunas pinceladas, hay
en toda mi presentación podéis ver, y si queréis también se lo paso a Tatiana, todas las referencias bibliográficas de todos los artículos que he consultado y simplemente por comentaros. Nosotros también, bueno, pues hemos redactado algunos libros a modo divulgativo, ¿no? De cómo surge la ocupación con ejercicios prácticos. Este libro lo hemos hecho con Laura Vidaña y también incita esa conciencia en la participación ocupacional. Y próximamente también, y en acceso abierto, vamos a publicar un artículo con la Universidad de Murcia de autoanálisis ocupacional, ¿no? De los pasos que nosotros también hemos seguido en esas intervenciones que hemos hecho presenciales con diferentes colectivos para esa toma de conciencia. Y ya está, con esto termino. Espero que no se haya hecho muy pesado y que podáis aportar y preguntar o cuestionar cualquier cosa de la presentación. Muchas gracias. Este es mi correo, también os lo digo por si queréis escribirme, mariarrebailón@uma.es, por si queréis, bueno, pedirme referencias o consultarme alguna cosa a través del email. Pues muchas gracias, María, por, Ujú. por esta intervención. De momento no hemos recibido ninguna pregunta por el chat. Supongo que también hay que absorber y digerir toda la información que nos has ido dando y dejamos abierto el chat para quien quiera pues nos pueda hacer llegar su pregunta. Empezamos con una pregunta que yo tenía pensada. Ujú. Si tuvieras que recomendar solo un primer paso para empezar a construir entornos más ocupacionalmente significativos en una residencia, ¿tú cuál escogerías? Escuchar, escuchar y observar. Es que no hay más. Ujú, Sentarse con la persona y escucharla. Y muchas veces escuchar también, bueno, pues hacer con ella. Y en el hacer la estás escuchando y la estás observando. O sea, ese hacer no es para intervenir, ese hacer es simplemente como una etapa inicial de diagnóstico o de evaluación. Entonces, en muchas ocasiones la persona no te puede decir lo que quiere, lo que le gusta, qué fuente de significado tiene, pero tú la miras, la observas haciendo cualquier actividad que tú le propongas, da igual la que sea, prueba varias, ujú, da igual. Ahí te das cuenta de lo que funciona, lo que no funciona, con lo que vibra, con lo que y ve probando cosas, ¿no? También se pueden plantear las actividades de muchas maneras, ¿no? Yo con mis alumnos también hago, no sé, talleres de cocina, pero a unos ujú, les digo que puedan hacer lo que quieran, explorar, que me da igual que rompan huevos, que me da igual todo, pero a otros les digo, no, no, es que tenéis que hacer un bizcocho para vuestro sobrino. ujú, Claro, ahí esa expectativa social la pueden vivir de diferentes formas las personas. Entonces, yo en base a esas indicaciones de cómo hacer la actividad, puedo observar cómo la ujú, persona se comporta con esas indicaciones y hace la actividad. Si se ve presionada, si no se ve, si se ve competente, si eso le motiva más, porque le estoy como incitando a que dé lo mejor de sí, porque es otra persona la que está esperando el resultado, ¿sabes? Entonces, ujú, muchas veces podemos hablar con la persona, podemos sentarnos y escucharla, y otras veces no se puede hacer, pues porque no tienen capacidades, y el hacer nos ayuda a observar y a escuchar. Mm. ujú. Mira, nos llega una pregunta que es de una persona que es terapeuta ocupacional y nos pregunta, ¿cómo se pueden incorporar las actividades significativas en Ujú, entornos institucionales con rutinas muy estructuradas? ujú. Claro, ahí tenemos que cambiar un poco la cultura institucional, ¿no? Es que si no, es imposible. Quiero decir, si las personas no pueden elegir su actividad, ¿cómo vamos a hacer que esas actividades sean significativas? Bueno, a lo mejor hay gente que por el hecho de hacerla una y otra vez, alguna gente le atribuye significado, ¿eh? No digo que no, pero hay otra gente que no. Entonces, ¿qué haría yo?
Bueno, pues intentaría hablar de alguna manera y presentar a esa dirección de esa residencia todos los beneficios que tienen la participación en actividades significativas. O sea, quizá con datos empíricos, con estudios científicos. Oye, fíjate que participar en este tipo de actividades es que además nos hacen que la persona esté menos agitada, que la persona esté menos depresiva, que a lo mejor reduzcamos en fármacos. Todavía ese estudio no se ha hecho, ¿no? De reducción de farmacología o de Ujú. costes, ¿no? Pero yo creo que no tardará en hacerse. Entonces, hay que cambiar esa cultura institucional en esas residencias que son tan rígidas. Entonces, hay que hablar con la dirección, ¿no? Y Mira, nos contesta y nos dice que está totalmente de acuerdo con lo que dices, pero que ujú, seguimos con centros residenciales donde se realizan actividades propuestas teóricamente como terapéuticas. ya. Porque creemos que sabemos más que la gente, que eso también es como otro seco. O sea, Ya. no sé. Es cierto, nosotros es verdad que hemos estudiado y que, bueno, que tenemos algo de conocimiento, pero la persona también sabe lo que es bueno para ella, ¿no? Y Claro, corremos el riesgo, ¿no? De que estas personas mayores vivan estas actividades como impuestas, ¿no? O poco relevantes, ¿no? En el marco que estamos hablando, ¿no? Y claro, ujú. sí, sí. No, no, por supuesto. Yo creo que esa es la gran amenaza, ¿no? Sobre todo de la institución, ¿no? De los centros, vamos, de las personas institucionalizadas, Sí. ¿no? Que no pueden elegir las actividades, que son rutinas, que son muy fijas. Ujú. Nos llega Eh, otra. Ah, sí, no dime, dime. sé, no, simplemente también en algunas ocasiones tenemos que contar también con los tiempos muertos, ¿no? Esos tiempos entre actividades que la persona, vamos, es otro tema que a mí me interesa mucho y que en realidad me gustaría investigar ahora, que es el aburrimiento, ¿no? Mm, Cómo la gente se aburre. Pero te puedes aburrir y puedes tener un entorno rico que haga que tú puedas responder a ese aburrimiento, pero no tenemos entornos ricos que nos estimulen, ¿no? ujú. Entonces, en esos tiempos muertos, porque estoy segura que esas rutinas están muy estructuradas y muy fijas, pero que hay tiempos muertos en los cuales las personas están en esos sofás, en esos sillones, sentadas viendo la nada o poniéndose la televisión, eso también. ¿Cómo podemos incluir allí algunos objetos que sean significativos para la persona? En esos espacios y en esos tiempos, en esas franjas que no se hace nada, ¿cómo podemos dejar algunos objetos que podrían elicitar acciones significativas? Claro, esos objetos tienen que estar o sea, la complejidad de uso tiene que estar asociada con las capacidades que tiene la persona, claro, para poder usarlo de forma autónoma. Ujú. Pero yo recuerdo que en alguna residencia hace mucho tiempo que trabajé, que había gente que le encantaba la prensa del corazón, pero allí no había revista de prensa del corazón. Entonces me acuerdo que compraba alguna vez y se las dejaba por allí. La gente las cogía, la gente quería hacer, aunque igual hay gente que es que no podía ni leer, el hecho de ver las fotos, identificar esas revistas como algo que ellos hacían en el pasado, ellas hacían. Claro, reminiscencia, ¿no? Mm, mm, Totalmente. Mm, Activamos otras áreas, ¿no? Entiendo, y luego. Ujú. claro. Mira, bueno, te dan las gracias por la presentación y el trabajo, y también es terapeuta ocupacional y le gustaría saber cómo pueden trabajar con personas que no tienen claro qué es importante para ellas. Por ejemplo, cuando estás atravesando un proceso depresivo o has tenido pocas oportunidades de exploración. Hola Eva, sí, yo conozco a Eva, Eva María. Claro, Eva, experimentar es lo único que nos identifica exactamente qué es importante para cada persona. Si conscientemente, declarativamente no somos capaces de identificar qué es importante, tendremos que vivirlo. Y las terapeutas ocupacionales lo que hacemos es proveer oportunidades para que la gente viva las actividades, participe en las actividades. Eso es lo que hacemos todo el rato.
Entonces, darle oportunidad a la gente para que lo haga. Y en base a que, y no solo hacerlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones también somos mucho del hacer y luego poco de reflexionar, ¿no? Mm, Entonces, una combinación entre lo hago y después de lo hago una interpretación de la vivencia, de la experiencia y ujú, ayudo a la persona a integrar esa vivencia y esa experiencia y le doy feedback, porque hay gente que te dice, no, no, es que a mí me encantan los niños, pero cuando la ves con niños está apartada de los niños. Entonces, como, bueno, yo no te he visto así, pues porque además te doy como un dato objetivo, no te he visto acercarte a los niños. Entonces, ¿cómo, sabes, cómo va a ya, ser esto, no? ujú. Entonces, experimentar con la persona y ayudarle luego a integrar, ¿no? O así hay mucha gente que descubre un poco con lo que vibran, ¿no? Con qué actividad fluyen, ¿no? Ujú. Mira, Ruth, otra terapeuta ocupacional, pues nos dice que ha encontrado muy interesante la aplicación y pregunta si aún está en fase experimental, que creo que has dicho Sí, que sí, sí, y si está disponible. sí. Bueno, todavía estamos probando. De todas formas, si te interesa, Ru, escríbeme al correo que a lo mejor podemos hacer algo, pero en realidad estamos probándola todavía. No sabemos. Hacer una aplicación, yo la primera vez que lo hago es bastante complicado, la verdad. Y que tenga una adherencia al tratamiento también es complicado. Y estamos probando a ver si funciona, si la interfaz es intuitiva, si la persona puede. Entonces, nos está costando bastante. Pero ya te digo, Ruth, si quieres escribirme al correo y también un poco dependiendo de tu población, podemos un poco valorarlo, estupendo. En principio queremos que sea de acceso libre, pero también estamos teniendo problemas porque es verdad que mantener una aplicación, aunque ya la tengamos más o menos diseñada, mantenerla no es fácil, la verdad. Entonces, bueno, si no la ponemos libre, la pondremos a un precio totalmente asequible para que pueda un poco simplemente poder mantenerse, ¿sabes? Porque es verdad que Ujú. tiene muchas actualizaciones, mucho trabajo de ingeniería informática. De momento no hay ninguna pregunta más. Nos dan las gracias por tus respuestas y que sería interesante plantear un estudio sobre este aspecto de descubrimiento. Sí, la verdad es que sí, Ujú. mucho. Mm, Yo tengo muchas. Voy a ver cuál puede vale. ser interesante. Ah, sí, nos llegó una a través del formulario Ujú. justo de una persona que es de la rama de psicología y nos decía cómo se puede colaborar, ¿no? Entre terapeutas ocupacionales, psicólogos, familiares, para hacer emerger, ¿no? La significación de estas actividades. Pues totalmente, vamos. Quiero decir, los psicólogos, las psicólogas son cruciales. Yo en mis investigaciones están totalmente, porque más que ellos en las variables de bienestar, de ansiedad, depresión, cómo Ujú, conocen eso, nosotros no lo conocemos. Nosotros conocemos todos los potenciales de la actividad, pero todos esos indicadores de salud mental es el psicólogo, la psicóloga la que nos puede ofrecer. Entonces, totalmente esa combinación no es que sea recomendable, yo creo que es indispensable, ¿no? ujú. Y bueno, los familiares también, porque el entorno tiene mucho que ver. Si no nos dan oportunidades desde nuestro entorno más cercano, es imposible. O sea que sí, Claro. totalmente. Hemos hablado, bueno, has hablado de la estimulación, ¿no? Que puede generar, pues, este bienestar, pero es evidente que también puede generar malestar si es una estimulación que no es deseada. Entonces, ¿cómo se puede detectar, ¿no? Que una actividad deja de ser, ah, como lo diríamos en catalán, plaent, que da este placer o este bienestar? Es que otra vez me remito un poco al tema observacional, porque Eh, sí, cuando nosotros observamos a las personas en el hacer, estamos viendo todo el rato indicadores que nos están diciendo si realmente está la persona disfrutando, está sintiéndose orgullosa de lo que hace o no, ¿no? Entonces, bueno, en la terapia ocupacional tenemos, por ejemplo, un cuestionario que se llama el cuestionario volicional, que mide la motivación en la acción Ujú, que, que nos permite observar eso todo el tiempo. Entonces, claro, si hacemos registro
de esa observación en el hacer, pues nos damos cuenta de si ya ha dejado de tener significado de placer. A lo mejor algunas veces muta a otro tipo de fuente de significado, porque a lo Ujú, mejor hay gente que al principio va al gimnasio por, yo qué sé, por valores, porque le identifican, porque es una persona que se siente sana y entonces tal, y luego al final le termina pillando como el gustillo, ¿no? Y como que hay placer. Entonces hay también como mutaciones, ¿no? De fuentes de significado. Entonces, bueno. ujú, Ese cuestionario volicional y esa observación más minuciosa nos pueden ir dando indicación, información acerca de eso, ¿no? De si deja de ser significativa o si la fuente de significado ha cambiado, ¿no? A otro lugar. ujú. Como estamos llegando ya a las 6:30, nos quedan pocos minutos, te lanzo dos preguntas. Una es, si tuvieras que resumir en una sola actividad que para ti da sentido a la vida cotidiana, ¿cuál escogerías y por qué? Uf, Y, es súper difícil, ujú, Tatiana. y la terapia ocupacional es una disciplina relativamente joven que está en crecimiento, está evolucionando. ¿Hay algún momento en que tú hayas notado que ha habido un cambio y que que ha cambiado las cosas y que os permite pues crecer de otra forma, poder investigar de otra forma, algún, no sé? Vale. La primera es dificilísima, porque es que como también está el concepto de equilibrio ocupacional, una actividad sola, porque además es que Compli- tenemos como muchas caras las personas, ¿no? Hay alguna gente que, por ejemplo, yo también, bueno, pues hablando, ¿no? Así a nivel como más personal, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay muchas mujeres que con el tema de la maternidad, ¿no? Se Ujú, sienten completas y realizadas. Yo así, no es mi caso. Yo soy como más, o sea, el tema de la maternidad para mí es súper importante, pero es cierto que también hay otros desarrollos, ¿no? Personales por otro lado, ¿no? Profesionales, incluso artísticos, creativos, ¿no? ujú, No sabría decirte. Yo sí que quizá, pero también en comparación con el ritmo acelerado, ¿no? En comparación con todas las cosas que llevo. Es verdad que quedarme dormida con mi hijo leyendo un cuento es una de las cosas que creo que reúnen como más, quizás más fuentes de significado, ¿no? ujú, Quizá también tiene sentido porque a lo largo del día hago otras cosas, ¿no? Que no son con mi hijo. Porque a lo mejor si estuviese todo el día acostada con mi hijo leyendo cuentos, igual dejaría de ser significativa. O sea que es exacto. significativa con la duración y en la forma en la que se hace, ¿no? Porque recoge, pues bueno, ese cuidado, pero recoge también el disfrute de imaginar o de contar cuentos, la pertenencia a una familia, ¿no? Ujú. Recoge bastantes cosas, ¿no? Quizá también la autoestima, la continuidad del yo, la identidad, ¿no? Como madre, recoge muchas cosas ahí. Te lo he preguntado también porque como esto va a quedar grabado y se podrá ver a lo largo del tiempo, también es una forma, ¿no? Te he hecho reflexionar a ti, pero también cuando lo vea alguien puede reflexionar que es para él, ¿no? Esa actividad. Claro. Evidentemente somos polifacéticos y dependiendo de, también del momento vital en que te encuentres, escogerás una cosa u otra, que va de esto, demás. Pero bueno, te agradezco que hayas hecho el esfuerzo también para, para abrirte un poco. Sí, sí, sí. Y además os digo eso, acostado en la cama, porque quizá no me veo tan competente por la tarde, que me gusta a veces, pero jugás con él, que sea la pelota, que sea el pilla-pilla. Yo ya me veo que las rodillas me van fallando, que, ¿sabes? Y eso me cuesta más, es verdad que lo disfruto en ciertas ocasiones, pero es verdad que disfruto más esa lectura compartida en un tiempo de descanso, la verdad. Ujú. Y luego en relación con la otra cuestión de la terapia ocupacional, se ha habido como algún momento en el que, ¿no? Como creo que he recogido, ¿no? De tu pregunta, de si había algún Sí, en momento. algún momento que hayas visto que se ha marcado un cambio, en que tú has visto que la terapia ocupacional
y ha empezado ya a madurar, ¿no? Porque se dice que como es una disciplina que es como muy joven, ya no es tan joven, ya lleva muchos años. No, tan joven. Yo creo principalmente, bueno, varias cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, el que ya en casi todas las comunidades haya colegios profesionales. Eso ya es que hace, yo qué sé, cuando yo estudié hace 20 años, que es verdad, pero es que eso era impensable, no había consejos, o sea, no había Ujú, colegio y ahora hay un consejo de colegios, ¿no? Creo que como la propia organización, ¿no? Ha ayudado, ¿no? En la disciplina. Y luego otra cosa muy importante, yo creo, es el número de tesis defendidas y de estudios de investigación que se están llevando a cabo. ujú. Sí, Ahora sí, en todas las universidades la gente está haciendo tesis doctorales y con gran calidad, terapeutas ocupacionales. Antes éramos pocos, teníamos que ir a programas de doctorado que eran de psicología o de medicina, o ahora ya son programas de doctorado que son de nuestra disciplina, dirigidos también especializados. a terapeutas Ujú. ocupacionales. Entonces yo creo que ahí ha habido como un cambio, ¿no? En eso. Yo Sí. creo que hemos podido ya poner sobre la mesa real los beneficios de la terapia, lo que realmente está aportando, ¿no? Ujú. A la sociedad, creo. Estupendo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente es importante en el ámbito de las ciencias sociales, trabajo social, educación social, terapeutas ocupacionales, pues esto, ir poder generando evidencia científica, ¿no? Y formando pues profesionales, como dices tú, que han hecho la tesis, que están investigando, que están en activo, que están aportando valor. No, no, me parece, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues si te parece, María, a no ser que haya alguna pregunta de última hora, que veo que no, dejaremos aquí la sesión. Espero que te hayas encontrado a gusto Muy y bueno, yo estoy muy agradecida porque hayas aceptado el reto. No es fácil también cuando son charlas así que no podemos estar en contacto con las personas que estan en el otro lado, por lo tanto, muchas gràcies. I als que esteu a l'altra banda, moltíssimes gràcies a tots i totes per haver seguit la conferència. Com ja us he dit, la penjarem segurament la setmana que ve a la secció d'Ixit TV. No patiu, us enviarem l'enllaç perquè la pugueu compartir amb qui vulgueu i la pugueu tornar a visualitzar. I ja ho sabeu, la Maria us ha deixat el seu correu per si voleu contactar-hi. Per tant, endavant, no en dubteu. Moltes gràcies a tots i bona tarda. Ens veiem a la propera activitat d'Ixit. Fins aviat. Buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes, María. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Adiós.